con la ayuda internacional que ya ha comenzado a llegar sin agua potable ni electricidad y desafiando el reloj y las gélidas temperaturas, los rescatistas turcos, a los que se han sumado ya brigadas especializadas de otras partes del mundo, siguen trabajando sin descanso para documentar el milagro de la vida entre las toneladas de escombros de los más de 6.200 edificios que han quedado totalmente destruidos por los dos terremotos de 7.8 y de 7.6 grados registrados ayer lunes en la zona fronteriza del sur de Turquía y del norte de Siria. A las 4:17 de la madrugada, un relámpago atraviesa el cielo como presagiando la tragedia. Los pájaros comienzan a comportarse de una forma extraña y en cuestión de segundos la tierra comienza a temblar, sin apenas tiempo a reaccionar. Los edificios colapsan como una baraja de naipes, dejando decenas de miles de personas bajo los escombros. Los que duermen y no llegan a despertar mueren sin comprender lo que pasa, mientras que sus casas se derrumban sobre ellos, convirtiéndose en sepulcros. Otros aún agonizan bajo los escombros a la espera de que alguien pueda escuchar su agonía y rescatarlos de esa especie de infierno. Los más afortunados, los que vivían en casas de pisos bajos o que reaccionaron a tiempo, pues miraban desde la calle caer sus hogares o corrían de la mano huyendo del apocalipsis. Esta es la forma más cercana a la que podían acercarse describiendo uno de los terremotos más devastadores de la historia reciente, con una intensidad, escuche bien, de 7.8 y una potencia letal equivalente a la de 150 bombas atómicas, 500 veces más fuertes que el terremoto de Ametrice del año 2016 y al que horas después, además, al mediodía, en plenas labores de rescate, se sumaría el segundo y un centenar de réplicas de hasta 6 grados, con un trágico balance de casi 8.000 personas muertas hasta este momento y más de 30.000 heridos. Un número que tristemente las autoridades y los cascos blancos creen que podría llegar a multiplicarse hasta por 5 con el pasar de las horas, la nieve y las temperaturas bajo cero, a medida que los rescatistas van abriéndose camino para tratar de llegar hasta las víctimas. Y esas áreas, además, que han quedado ya incomunicadas por el derrumbe de puentes y de carreteras. En algunos lugares como Gaziantep, en Turquía, donde trabajan efectivos españoles de la Unidad Militar de Emergencias y la aclamada Brigada de Perros Rescatistas, más de la mitad de la población, solo por darles un dato, está desaparecida. Las imágenes que vamos a compartir con ustedes no pueden ser más devastadoras. Niños atrapados, bebés huérfanos y padres aferrados a sus hijos, a pesar de quedar sepultados por los escombros, pero también imágenes esperanzadoras, el milagro de la vida y la mano de Dios en medio del infierno. De luego, las imágenes no pueden ser más aterradoras, son cuando en estos momentos uno se cuestiona realmente lo vulnerables que somos ante la naturaleza. Pero para hablar sobre esto, lo que está ocurriendo y también esa solidaridad que ya comienza a aparecer, está con nosotros Ubay Atassi, él es empresario sirio, experto en asuntos de Medio Oriente. Un placer, señora Sari, que nos acompañen esta noche. Un placer estar con ustedes, gracias por invitarme. Y José Longorio, que es un doctor en geología, también muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, gracias por la invitación. Pues quiero comenzar con usted, doctor, porque obviamente se está hablando del terremoto más letal, más devastador de la historia reciente, en los últimos 100 años. La potencia es hace prácticamente letal este terremoto. En efecto, es un terremoto pues bastante fuerte de escala de Richter. Es un terremoto muy fuerte y definitivamente con las consecuencias que hemos estado viendo. En efecto, toda esta región que cubre todo lo que es Anatolia, todo lo que es esta península de Turquía, está atravesada por una serie de fallas que llamamos fallas laterales que se están moviendo constantemente. Lo más cercano para visualizar qué tipo de fallas son estas es a lo que vemos con mucha frecuencia aquí en los Estados Unidos, que es la falla de San Andrés. La de California, Es decir, ¿no? que la de California. Digo, lo pongo como ejemplo Sí. porque estamos muy acostumbrados a oír hablar de la falla de San Andrés. Pues estas fallas que se están moviendo, tanto la del norte de Anatolia como la parte oriental y todas las demás, incluso la que corre paralela a la costa
de Mediterráneo. Eso es, son fallas de transcurrencia y son fallas que se mueven constantemente. Y el asunto es que están todas interconectadas, forman como una especie de red muy compleja, muy anastomosada, muy dividida. Y otro factor que influye mucho es que aquí estas fallas se mueven a una profundidad muy somera, relativamente somera, digo, diferente a lo que Sí. estamos muy acostumbrados a verlos a 30, 40, a veces hasta más Un- kilómetros por debajo de la superficie. Una Estas pregunta están una pregunta que se hace mucha gente. Aquí se ha hablado, y qué bueno que ha tocado el tema de la falla de San Andrés, se ha hablado siempre del famoso Big One. Es como que la población en California, sobre todo después del terremoto de San Francisco, está como muy conmocionada. ¿Cuándo puede llegar a ocurrir ese momento? Obviamente, a diferencia de otros desastres naturales, como los huracanes a los que estamos acostumbrados aquí en el sur de la Florida, los terremotos tristemente no avisan, no hay forma de poder saber qué van a ocurrir. ¿Con qué tiempo se puede llegar a contar si esto hubiera ocurrido de repente a cualquier otra hora del día y no a las 4:17 de la mañana? ¿Con qué tiempo se puede llegar a contar para prevenir mínimamente un terremoto de estas dimensiones? muy buena observación y pregunta. Desgraciadamente, los terremotos son así de violentos y se originan y inmediatamente en pocos minutos se dispara esta fuga de energía, por toda la energía que se desprende del movimiento de la falla y realmente en lugares donde hay unas, lo que se llaman alarmas sísmicas, es muy corto el tiempo que tenemos para reaccionar. Y bueno, en el caso desgraciadamente, pues ocurre a las 4 de la mañana del tiempo local. Entonces es muy difícil que la gente, aunque hubiera habido las alarmas, que hubiera podido reaccionar rápidamente a esto. Aquí hay que entender una cosa, que la madre naturaleza, o lo que siempre hemos dicho, vivimos en este planeta por consenso geológico. Y aquí la geología es muy complicada, es muy complicada. Si queremos ver este asunto, es muy difícil de prever, decir, bueno, en 5 minutos, en 10 minutos, es muy difícil. O sea, no Lo que hay sí sabemos, equipos que puedan precisar de repente que está llegando como en 3 o 4 minutos. En el caso, por ejemplo, de las personas que nos ven en la costa oeste, que están obviamente tremendamente preocupadas por esto. Lo vamos a ver un poquito más adelante, señor Longorio. Pero ahora quisiera hablar también con Ubay, porque son, caramba, cientos de miles de personas las que se han quedado sin hogar, las que han perdido absolutamente todo. La ayuda internacional ya está llegando y además ese es un área, es una zona que ya de por sí está devastada por los embates de la guerra en Siria. Sí, precisamente es importante aclarar de que estamos hablando de una zona que está afectada por casi 12 años de guerra, de una revolución contra el criminal de Assad, una zona que está afectada previamente por los bombardeos rusos e iraníes de Hezbollah y el gobierno de Assad. No hay que olvidar de que estamos hablando de esta guerra que lleva más de 1,5 millones de muertos causados por Assad y sus criminales, los rusos y los iraníes. Estamos hablando de una zona que tiene más de 2 millones de refugiados. Hoy en día hay casi 7 millones de desplazados en Siria y 5 millones de refugiados, de los cuales más de la mitad está en esta zona. Esta es una zona que gracias al gobierno turco que entró y tomó una franja importante del norte de Siria para así proteger efectivamente estos refugiados que se han escapado del criminal de Assad para así formar una zona de varios kilómetros, una franja 10 a 15 kilómetros, depende en qué parte, protegiendo así a los sirios escapados de Assad. O sea que además de todo lo que acabo de describir, estamos hablando de gente que vivía en campamentos de refugiados, gente que prácticamente ya empezaba a prepararse por un invierno porque hay gente que no tiene como cubrirse, taparse. O sea, este terremoto cae en una de las peores regiones del mundo, afectada por esta guerra del criminal de Assad, esta revolución contra Assad pidiendo por la independencia, esta franja que ha sido últimamente protegida un poco por Turquía, pero más al sur de eso, si vamos hacia Alepo, hacia Homs,
hacia la zona de Idlib. Esas zonas han sido afectadas y esa zona no está protegida por los turcos. Esa zona está en manos de nadie prácticamente y la ayuda es muy importante. Yo tuve una oficina en Gaziantep, que es una ciudad que está a 40 kilómetros de Alepo, a pocos kilómetros de la frontera entre Siria y Turquía, y es una zona que se ha llenado ya de millones de sirios que han llegado ahí para así armar su hogar. Era una cosa temporaria, ¿no? Cuando empezó la revolución en marzo del 2011. Llevamos ya 12 años hablando del tema y el mundo ya prácticamente no es noticia el escuchar que todos los meses mueren cientos de civiles atacados por Assad y por los rusos. O sea que es el peor lugar donde pueda pasar esto. 6.000 y pico de edificios, como bien dijiste, ya han caído. Ya estamos en 8.000 y pico de muertos. Yo estimo que esto va a llegar mucho más lejos de eso porque recién están destapando y sabiendo cuánta gente es desaparecida. Es trágico lo que está pasando. Ya ha habido reacción internacional de varias organizaciones. Aquí en Estados Unidos hemos activado en nuestras organizaciones, las fundaciones, los Syrian American Medical Society, que es una organización de médicos sirios americanos que apoyan, en todo caso están apoyando el Syrian American Council, que es una organización que está apoyando, y varias otras fundaciones, entre ellas la nuestra, la Tasi Foundation, que también está mandando plata y tipo de elementos como médicos, como de refugio, como para protegerse, como comidas, etcétera. Es muy importante ayudar en este momento. Absolutamente. Y hay otro tema, además, tengo que ir a una pausa, pero se lo quiero dejar para después. Por supuesto. Incluso las autoridades de ACNUR están pidiendo que por favor los turcos actúen de igual manera entre las víctimas turcas y las víctimas sirias. Bueno, pues en medio de toda esta tragedia, en medio de este infierno, como yo les decía, también existe el milagro de la vida. Y nada puede ilustrarlo mejor que lo que quiero que vean a continuación. Esta recién nacida es la única integrante de su familia que sobrevivió al terremoto en la ciudad siria de Yandires. Su padre, su madre, sus 3 hermanas, su hermano y su tía, todos fallecieron al derrumbarse el edificio de 4 plantas en el que vivían. Con sus pocos medios, los rescatistas tardaron horas en poder retirar los escombros para extraer los cuerpos. Encontramos los cuerpos de los padres uno al lado del otro. Los cuerpos de los padres estaban ahí, pero la gran sorpresa fue que al retirar el cuerpo de la madre, con la placenta, con el cordón umbilical, estaba esa criatura que ustedes han visto. Fue la única que pudieron rescatar con vida. La madre tuvo tiempo, minutos quizá, para dar a luz y para darle la vida en el momento en el que ella estaba perdiendo la suya. Y esos son esos milagros y esas sorpresas que tienen también estas historias. Historias que estábamos viendo también, nuestros compañeros de control nos estaban pasando algunas de esas imágenes de padres buscando a sus hijos o tratando de darles un poquito de agua debajo de los escombros mientras son rescatados, porque son miles y miles de personas, como nos estaba diciendo el señor Atassi, que todavía tristemente están ahí. Ahora yo quisiera hablar, señor Longorio, hemos visto que se han repetido 2 terremotos prácticamente de la misma intensidad en cuestión de horas. Después ha habido casi 100 réplicas de hasta 6 grados. Mi pregunta hacia usted es, ¿esto se puede llegar a volver a repetir? Porque ahí sí que me imagino que las personas que estén bajo los escombros y esas infraestructuras que están haciendo prácticamente imposible que puedan llegar hasta esas personas que están enterradas, va a complicar extremadamente la situación. Definitivo. Es que no hay forma de que podamos saber hasta cuándo esto va a parar. Mientras que exista energía que no se ha liberado completamente de cualquiera de estas fallas, repito, aquí tenemos que visualizar una cosa muy importante. Esta es una red de fallas, aunque las predominantes ya las conocemos, que vienen desde Armenia, cruzan toda hasta llegar al Mediterráneo. Esas son las fallas mayores, donde fue el terremoto, el epicentro de este terremoto. Es una de las fallas más grandes, pero junto con esos hay movimientos conjugados. Es como si fuera un efecto dominó. Si yo muevo un pedacito de esta pieza, las demás se tienen que mover y se van a ir acomodando hasta que no se libere toda esta energía que ha estado ahí acumulándose.
no podemos hablar de que finalmente acabó el evento. Esto de réplicas es un poquito confuso, porque realmente lo que está sucediendo es que esta red muy complicada, muy imbricada de fallas, están interconectadas. Y al momento que se mueve una, las demás se mueven y reaccionan a ese movimiento y empiezan a soltar también esa energía que está acumulada ahí abajo. Obey, yo estaba escuchando hoy a través de algunos de los corresponsales en Europa, y es una información que no he escuchado aquí todavía en los Estados Unidos, que aparentemente ese área, que es uno de los que son más violentos en cuanto a movimientos sísmicos y que ya ha registrado incluso en el pasado, hace más de 100 años, creo que fue en el 39, un terremoto que acabó con la vida de 38.000 personas, estaba leyendo. Aparentemente en el año 2000 se hizo una regulación para que todos los edificios, no solamente los nuevos que se construían, sino los que ya estaban construidos, hicieran cambios en sus estructuras para poder evitar quizá una situación tan letal como la que hemos visto. Pero ocurre lo que suele ocurrir a veces con el ingenio o con la picaresca humana, y es que se pagaron una serie de por así decirlo, expensas que te liberaban de tener que hacer esos cambios a cambio de pagar ese dinero. Por eso muchos de esos edificios seguían sin contar con esa precaución. ¿Sabe usted algo al respecto? Mira, sí, he escuchado, porque como bien te comenté, tuvimos una oficina bien grande en Gaziantep por varios años que le hemos operado para hacer servicios de telecomunicaciones con el norte de Siria, en la época de que arrancó el problema en el 2011 con los rebeldes. Y sí, hay algunos edificios que estaban preparados, pero bueno, eso lo puedo decir por muy pocos edificios en el lado turco. En el lado sirio no se hizo nada, como tú sabes, el lado sirio siempre ha sido una zona en conflicto, ha sido una zona siempre atacada, bombardeada, y ahí yo he tenido varias torres de telecomunicaciones ahí que han sido atacadas por los rusos y por el criminal de Assad mismo. O sea, no, del lado sirio no creo que haya habido nada preparado. Del lado turco, muy pocos edificios en la zona capaz de Gaziantep, de Gahatay y la zona esa que está entre Gaziantep y Kilis, ¿no? Pero aparte de eso, dudo que haya gran preparación como lo hay en grandes ciudades, como por ejemplo, sabemos que en la costa de California, en Chile, Perú, hay en Sudamérica, en Norteamérica, en la zona oeste, que es el Pacífico, hay, pero no, esa zona no tiene las preparaciones que tendría que tener para este tipo de terremoto. Quiero seguir con usted, si me lo permite, el señor Longorio, porque yo hacía una pregunta antes de irme a la pausa. Como estábamos hablando, esta es un área extremadamente convulsa de la frontera con Siria, donde todavía hay una guerra, donde tristemente otras noticias hacen que se opaque la brutalidad también con la que Assad y los rusos están golpeando a la población civil. Hay millones de refugiados. Y hoy ACNUR estaba haciendo una petición muy especial, y era que por favor que se tratara de compensar o de ayudar o de llegar de igual manera a las víctimas turcas que a las víctimas sirias. ¿Cree que de alguna manera se puede cumplir? Yo lo veo difícil. ¿Señor B? Sí, le escucho, perdón. No, le preguntaba si usted cree que se puede llegar. Ah, perdón. Sí, yo creo que las organizaciones internacionales que están activas y muy activas en la zona, como bien te comenté, soy muy familiar de esa zona por la actividad que tuvimos por varios años en Gaziantep. Sí, hay muchas organizaciones internacionales ahí trabajando, hay muchas que están muy involucradas con toda la parte humanitaria, tanto del lado norte sirio, que está bajo la franja turca, protegida por los turcos, el ejército turco, como por el lado turco. O sea, sí se puede hacer igualmente, porque son organizaciones que están muy intercaladas y muy intermetidas, digamos, con las organizaciones tanto turcas como sirio-turcas, como internacionales, que están ahí para ese método de ayudar hacia los refugiados, de ayudar hacia todo el desastre humanitario que está existiendo en la zona. O sea que este terremoto agrega a lo que ya está pasando en la zona, no es nada más que otro desastre más, aparte de la guerra, los bombardeos del criminal de Assad y el criminal de Putin, ¿no? Por eso tiene que pasar algo. Bueno, pues conclusiones muy rápidas. Empiezo con el señor Longorio. Su conclusión. Mi conclusión es que obviamente no podemos detener a la naturaleza. Tenemos que entrenarnos, capacitarnos para
coexistir y para vivir de acuerdo con el entorno en el que estamos localizados. Con esto quiero decir que sabiendo lo que está ocurriendo en esta región, desde de los 80 a los 90, que se repiten los movimientos en las mismas fallas, con la gran intensidad, yo pienso que lo que a mí se me ocurriría concluir es que se tiene que hacer un borrón y cuenta nueva. Lo que se tenga que volver a edificar, que se edifique pensando en que es una zona sísmica y que tarde que temprano, más temprano que tarde, vamos a tener otro terremoto igual o de mayor magnitud de lo que estamos viendo. Y si no se puede controlar, pues tratar de mover las poblaciones de modificarlo a lugares un poco más seguros. Bueno, pues yo lo que pediría es que con tanta aplicación de la inteligencia artificial y todo lo demás, bueno, no sé, que inviertan en este tipo de tecnología para tener quizá algunos equipos que puedan prever con un poquito más de anticipación esa furia de la naturaleza.